La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión en vivo, por supuesto, del programa La historia que quiero vivir, que como ustedes bien saben es la emisión radiofónica más escuchada en toda la radio nacional en este complejo y difícil horario de los sábados a las 4 de la tarde en todo el país. Pero tenemos, gracias al favor de ustedes, a la comprensión de ustedes, a la benevolencia de ustedes, el primerísimo lugar. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a muchos lugares del país, afortunadamente, porque estamos venciendo la competencia de los automóviles de lujo, pero también estamos en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Canadá, y eso sí, en todo el territorio nacional y en todo el mundo por donde haya señal de internet, a través de la página www.radioformula.com.mx, y además también, como siempre lo hago, les recuerdo que están a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos, ya sea a través del correo villalpandohistoriador@gmail.com o quizá también por la página de Facebook Villalpando y la Historia. Y también agradezco como siempre la amabilidad de nuestros amigos que ya se comunicaron con nosotros. Rafita Barrios, desde antes de las 4 ya estaba esperando el programa, muchas gracias. Nuestro amigo Carlos Prado desde Torreón, muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente y aparte dice que es clase de historia, gracias, doblemente agradecido. William Lawson, que está escuchando el programa y que está de fiesta, no nos dice por qué, pero está de fiesta, qué bueno. Don Ismael Correa me dice que qué libro le puedo recomendar que hable sobre las reformas borbónicas. Mire, hay uno buenísimo, aunque me saque de tema, pero así soy yo, que editó, si mal no recuerdo, creo que es en el siglo XXI, la doctora Josefina Vázquez, que es una especialista, una gran historiadora, y se llama precisamente Las Reformas Borbónicas, por Josefina Zoraida Vázquez, Zoraida con Z, le va a encantar, creo que es lo mejor que se ha escrito al respecto. Y hay otro más que publicó el Instituto de Estudios Históricos de Hispanoamérica en Madrid, que habla precisamente de los Reyes Borbones, pero son dos gruesos tomos que son más complejos. Pero con este de doña Josefina tiene usted bastante bien para enterarse. Don Ángel Morales, muchas gracias también. También le agradezco muchísimo a doña Adriana Ramírez Cano, que que nos escucha por el 103.3 de FM, muchas gracias. Santiago Rosas, que me pregunta que sobre la bandera que el Apolo 11 llevó una banderita mexicana. No, sí, también la llevó don Santiago, eso sí es bien conocido, también le aprecio mucho. Ah, es que me dice ya William Robson, que, a ver qué me está diciendo, es que aquí ya se me montaron, perdonen ustedes. Ah, bueno, don Fernando Salinas, por supuesto, desde allá, desde McAllen, Texas, que salude a sus empleadas de Franz Bridal, con todo gusto lo hacemos. Israel de la Cerda también, que está listo para el programa, muchas gracias. Igualmente también le quiero, aquí está William Lawson, me está diciendo que un saludo a Roberto, que está bautizando a su hijo Raúl, así que pues muchas felicidades. Ahorita hay más mensajes, pero lo leeré en el siguiente bloque para no detener ya la marcha del programa, porque hoy vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Hernán Cortés, porque en estos días, desde finales de febrero y los primeros 10 días de marzo, hace 500 años, en el año de 1519, Hernán Cortés llegó a costas y tierras de lo que después será México, nuestro país. En Cozumel, precisamente, hace unos días, supongo que habrán conmemorado el arribo de la expedición de Hernán Cortés allá a esta bellísima isla del Caribe mexicano, y supongo que habrán pues tenido algún tipo de celebración, estudio, no diría yo homenaje, pero sí por lo menos algo que los pobladores de Cozumel se hubiesen enterado de la coincidencia de que un medio milenio atrás, 5 siglos antes, llegaron Hernán Cortés y sus huestes a
esa isla de Cozumel. Vamos a hablar en este programa y en el próximo también de Hernán Cortés, pero particularmente desde un punto de vista histórico. Vamos a entender un poco al personaje. Ya sé que en este país está prohibido o mal visto hablar de Hernán Cortés porque es un malvado, aniquiló a la cultura indígena azteca, a él le debemos todos nuestros males, es verdaderamente insoportable, es un personaje que nos da vergüenza, que no tiene ni calle conocida, hay un monumento por ahí escondido totalmente en la Ciudad de México, en el parque, allí junto con el convento de Churubusco. Los restos los tienen pues medio semiocultos en la iglesia de Jesús. Ya sé que es un personaje difícil, pero hay que hablar de él en términos históricos, porque más allá de a veces nuestra pequeñez de juicio para juzgarlo, porque acabó con la cultura azteca, si sacamos un poco la vista, levantamos la cara, miramos hacia el mundo y vemos las historias mundiales, Hernán Cortés está calificado en los libros de historia serios e importantes, tanto de historia general como especialmente de historia militar, como uno de los grandes personajes de la historia. Fíjense, el mariscal Bernard Montgomery, este héroe británico de la Segunda Guerra Mundial, que además fue un brillantísimo escritor, que tiene un libro monumental de casi 2000 páginas sobre la historia del arte de la guerra, él le llama arte. Califica a una veintena de los grandes capitanes de la historia de la humanidad que van desde Alejandro Magno y por supuesto llegan hasta Douglas MacArthur. Pero uno de estos 20 capitanes de primera línea que realizaron hazañas épicas en el campo de la guerra, notables desde el punto de vista histórico, es Hernán Cortés. Así como la ven, así como la oyen, porque estamos acostumbrados a verlo nada más desde nuestro libro de texto gratuito. Así que hablemos hoy de Hernán Cortés. Trataré de llegar a que desembarque en Cozumel, si no, lo vamos a hacer la semana que entra. Ya tengo una planeación de lo que vamos a ir viendo, porque Hernán Cortés, este año de 2019, nos va a ocupar en varios programas, no consecutivos, el de la semana que entra sí, pero por allá a finales de abril tenemos que hablar de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz, que es también obra de Cortés. Más allá, por agosto, septiembre, tenemos que hablar del paso de Cortés, por ejemplo, en el recorrido que va desde Veracruz a la Ciudad de México, los enfrentamientos en Huejotzingo, en Tlaxcala, en Cholula, y por allá hacia finales de año tenemos que dedicar otro programa para examinar el encuentro entre Moctezuma y Cortés. Es decir, nos va a llevar, si Dios lo permite, varios programas durante varios meses y por supuesto los 2 años siguientes, también si Dios nos da licencia de permanecer aquí, tendremos que hablar de la conquista de México yendo paso a paso en su quinto centenario de haber sucedido aquellos hechos. Hernán Cortés nació por allá a finales de julio, no se sabe el día exacto, del año de 1485. Es decir, para 1519 que arriba a Cozumel, tiene apenas 34 años, todavía ni los cumple. 34 años, está en pleno vigor juvenil, tanto de fuerza física como de inteligencia, y es precisamente pues una edad muy, muy adecuada para hacer grandes cosas, como ha sucedido con muchísimos grandes hombres de la humanidad, como Alejandro Magno, como Napoleón, que son jóvenes cuando realizan sus grandes hazañas épicas. Fíjense que Hernán Cortés es un hidalgo. ¿Qué es un hidalgo? Bueno, en antigua forma de hablar castellana, un hidalgo es una abreviatura, una apócope de 2 palabras que dicen ser hijo de algo. Y entonces para abreviar les llamaban hidalgos. ¿Quiénes son los hidalgos? Bueno, son nobles pobretones. Nobles que pues sí tienen títulos, blasones, honor, pero no tienen dinero. Y ya saben que en este mundo pues es muy bueno tener muchos homenajes y muchos honores, pero hay que tener lana. Y el pobre Hernán Cortés, dicen sus propios biógrafos, los primeros, era un hombre de mucha honra, pero de poca hacienda. Es decir, su familia no tenía un peso. Muy nobles, pero bastante amoladitos. Y por lo tanto, además era hijo único, pues creció en un ambiente, eso sí, muy culto. Y hay que destacar algo, porque a los 14 años de edad pudo superar con facilidad
los trámites para ingresar a una universidad, a Salamanca, precisamente a la gran Universidad de Salamanca. En ese momento en España apenas hay dos y una tercera en fundación. Está la Universidad de Palencia, que fue la primera que hubo, la Gran Universidad de Salamanca, y apenas se está formando la Universidad de Alcalá de Henares. Ir a la universidad en aquel tiempo, que es el inicio de la Edad Moderna, saliendo de la Edad Media, es un privilegio para unos cuantos que son los hombres más cultos de su tiempo, y aunque duela, Cortés era un hombre que tenía una cultura sobresaliente. Va a estudiar en la Universidad de Salamanca lo que hoy llamaríamos la preparatoria, que para él fue el bachillerato en leyes. Era bachiller en leyes, estudió 2 años y medio más o menos, con pues las características y calidades de la educación de aquel tiempo. Eso sí, en una universidad de primera, que para el año 1500, cuando él ingresa más o menos, estaba ocupada y preocupada por entender y examinar el hecho americano. Apenas 8 años antes, Cristóbal Colón descubrió América, descubrió un nuevo continente, pero descubrió personas nuevas, un nuevo mundo que se estudia en la Universidad de Salamanca. Pero de esto vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para el segundo bloque esta tarde. Muchas gracias. Hay muchísimos mensajes. Déjenme ser muy rápido. Don José Manuel Muñoz, que me saluda desde Alberta, en Canadá. Qué maravilla que está hasta por allá en Canadá. Nos pide algún programa sobre Álvaro Obregón. Ya lo platicamos hace un año más o menos. Pero bueno, le prometo que cuanto haya oportunidad lo volvemos a hacer. Don David Augusto Sotero, también muchísimas gracias por su mensaje. Que si hablo también de los negros y mudéjares que venían con Cortés, le prometo la semana que entra hacerlo. También don Rolando Orozco, que qué opinión me merecen los libros de José Luis Trueba Lara. No sé, no lo conozco y no he leído ninguno. Rolando, perdonen usted. Don Jorge Vázquez Pérez me sugiere que hagamos unos programas sobre México bajo gobierno de los López. López de Santana, López Mateos, López Portillo y López Obrador. Mire, de los 3 primeros sí puedo hacerlo porque ya es historia. De Andrés Manuel López Obrador no puedo porque aún no es historia. Él está haciendo historia, como ha dicho, pero eso se valorará después de que deje la presidencia. Así que de los 3 primeros podría ser interesante con todo gusto. Don Iván García, que qué opinión tengo sobre la serie histórica Malinche que emite el Canal 11. Le voy a quedar mal, don Iván, le voy a confesar algo. Entre todo lo que hago, lo único que no hago en mi vida es ver tele. Entonces sí, no sabría yo decirle. Big Mountain, me gustó mucho, nos está escuchando desde Cedar Rapids, en Iowa, allá en los Estados Unidos. Así que un saludo hasta Iowa, en los Estados Unidos. Muchas gracias. Don Jorge Ramírez Santillán, desde Catepec también. Mil gracias. Hay más, pero después les sigo con los mensajes. Miren, en la Universidad de Salamanca, donde va a estudiar el bachillerato en leyes, Hernán Cortés va a ser testigo además también de los grandes debates que allí comienzan a discutirse ya y a plantearse sobre el gran problema que significa América como problema intelectual y conceptual. Nunca lo hemos visto desde esta manera en nuestro libro de texto gratuito y aquí en México, pero imagínense ustedes el problema político, filosófico y hasta religioso en que están metidos los españoles cuando saben que de pronto hay un nuevo mundo, un mundo nuevo, geográficamente hablando, botánicamente hablando, mineralógicamente hablando y humanamente hablando, con una raza distinta a las 3 que conocían ellos de blancos, amarillos y negros. Hay una raza nueva, cobriza, café, que ellos no tenían noticia de ella, ni geográficamente, ni nada. Entonces están debatiendo porque el hecho de haber personas en América significa para los sabios de la Universidad de Salamanca, donde se van a dar más adelante las grandes soluciones para el problema que significa el trato a los indios, tienen ellos que debatir cuestiones teológicas, filosóficas, jurídicas y canónicas que tienen que ver, escuchen amigos esto, y esto lo escuchó Cortés, tienen que ver primero en saber si los indígenas son seres humanos o no, cosa que van a decidir que sí son, por supuesto. Tiene que ver también con saber si España tiene derecho de hacerles la guerra o no, de cómo tiene España la posibilidad de atraérselos a la verdadera religión o tiene que dejarlos libres. Y finalmente, ¿cuál es el trato, cuál es la condición en la que estos indios, como ya les llaman, deben vivir bajo el dominio
español. Y Hernán Cortés, el jovencito, está escuchando todo eso. Pero, siempre hay un pero, no pudo avanzar en sus estudios en la Universidad de Salamanca por una razón muy curiosita. Miren, dice su principal biógrafo, Francisco López de Gómara, un hombre que tuvo contacto con él allá en el siglo XVI, que Hernán Cortés, cuando estuvo en Salamanca, era bullicioso, altivo, travieso y enamorado, y que traía perturbada a la casa paterna. O sea, un chamaco latosísimo, seguramente muy inteligente, pero pues un tarambana seguramente, y lo demostró. Miren, tuvo que suspender sus estudios, según se sabe, porque se enroló con la esposa de uno de sus maestros. Imagínense nada más. En un tiempo, además, en que los profesores, los maestros de la universidad, que son muy poquitos, son personas absolutamente respetadas, respetabilísimas. Y este chamaco estudiante, pues se enroló con la esposa de uno de ellos. Obviamente, con la aceptación y anuencia de la señora, naturalmente, hasta que un día el maestro pues lo descubrió y Hernán Cortés tuvo que saltar del lugar donde se hallaba, como dicen los propios españoles en castellano antiguo, yaciendo con la señora, con Y, saltar de ahí, y al caer a un patio trasero se rompió una pierna y tuvo que retirarse cojeando, y esta herida, aunque sanó, le va a dejar esta cojera para toda la vida. Hernán Cortés era un poco cojito porque tenía este problema de haberse fracturado una pierna huyendo de un marido celoso que además era, por supuesto, profesor de la Universidad de Salamanca, y esto va a obligar a la familia, según se dice, a que busque colocación para el joven Hernán Cortés, quien, pues, para el año de 1504 va a tener que optar, porque hay que salir de España huyendo por lo que hizo. Tiene dos caminos. Tiene conocidos en las tropas, en las huestes del gran capitán, aquel famoso don Gonzalo Fernández de Córdoba, el conquistador de Italia, el general preferido de Isabel la Católica, o bien su papá, el papá de Hernán Cortés, es medio pariente del recién nombrado gobernador de la isla de la Española, la actual Santo Domingo. Le escribe y este hombre acepta que vaya el joven Cortés pues a hacer la vida para allá. Se embarca, llega a la Española, la actual Santo Domingo, ahí se destaca como un joven ayudante del gobernador Nicolás de Obando, a grado tal que le encarga algunas misiones tipo militares para tranquilizar a los indígenas de la isla, las cumple con eficiencia, y descubre además el propio Nicolás de Obando que el joven es bachiller en leyes, por lo tanto sabe leer, sabe escribir, sabe de legislación, sabe latín y pues está preparado para afrontar otro tipo de oficios, por lo cual lo nombra su secretario particular, porque tiene una muy buena pluma, pero además también para que tenga ingresos lo hace escribano público, es decir, notario allí en Santo Domingo. Una situación ventajosa, va a estar ahí desde 1504 hasta 1511, en donde va a hacer algo de dinerito, le va a ir bastante bien. Ustedes saben que pues se trabaja duro en un mundo nuevo por completo, seguramente tenía alguna encomienda, algunos indios a su cargo, así que la notaría, la secretaría del gobernador, sus propias empresas, y pues le fue bien a Hernán Cortés, pero uno de sus amigos, Diego de Velázquez, un soldadote, lo convence en el año de 1511, cuando llega un nuevo gobernador que se llama Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, llega de gobernador a la Española y le encargó a Diego Velázquez que fuese a conquistar la vecina Isla Juana. La Isla Juana, si se acuerdan ustedes de su libro de texto, es aquella que descubre Cristóbal Colón, perdonen ustedes, en su último viaje. La bautiza simplemente como Isla Juana en honor a la hija de los reyes católicos, pero es la actual Cuba. Hay que conquistar Cuba y Diego Velázquez, a quien se le encomienda esta conquista, logra convencer a su amigo Hernán Cortés de que lo acompañe, y Cortés, pues, poseído por las ganas de la aventura, se embarca con él, lo ayuda a conquistar Cuba, se destaca como comandante de alguna unidad militar española en esta conquista,
Y de premio, cuando terminan, finalmente Cuba es bastante pequeña, cuando terminan de pacificar la isla, Diego Velázquez se convierte en gobernador y nombra a Hernán Cortés alcalde de la nueva capital, que es Santiago de Cuba. Todavía no está La Habana. Santiago, ustedes ven un mapa, está exactamente en el extremo contrario de La Habana. La Habana está hacia el norte, mirando hacia la Florida, y Santiago está hacia el sur, mirando hacia Yucatán. Ahí es la capital de Cuba, ahí va a ser alcalde, el joven Hernán Cortés. ¿Qué es alcalde? No es el que gobierna la ciudad. El alcalde para los españoles es el juez. ¿Por qué lo hacen juez? Pues evidentemente porque sabe derecho. Es de todos los conquistadores quizá de Cuba el más leído, el más instruido, el que más sabe de leyes, y por lo tanto Diego Velázquez piensa que puede ser un buen alcalde. Y lo hace juez, pero también le da una encomienda de indios, y Hernán Cortés va a comenzar a ser próspero en sus negocios con el dinero que ya traía, va a comprar vacas y cerdos y los va a instalar en una granja, pero además va a tener la suerte de que encuentra un placer de oro, es decir, una pequeña mina de oro que le va a redituar pues buen dinerito, y así para el año de 1514 ya es un hombre francamente rico, apenas ha cumplido, pues tiene 30 años de edad, ya es rico, tiene una posición acomodada, y entonces se enamora. Llegan dos hermanas de España, las hermanas Suárez o Juárez, porque es con X, como quieran pronunciarlo. Una de ellas Catalina, que le gusta mucho a Hernán Cortés, la otra hermana le gusta a Diego Velázquez, así que los dos amigos andan con dos hermanas, y Hernán Cortés es tan seductor que la seduce, la embaraza y la desprecia. Diego Velázquez montó en cólera, mandó detener y arrestar y poner en prisión a su amigo Hernán Cortés, y solo salió de allí cuando ofreció ya bajo palabra casarse con Catalina Suárez o Juárez, y para que no se escapara esta vez, el propio Diego Velázquez fungió como padrino de bodas para obligar a Hernán Cortés a cumplir con su palabra de matrimonio a esa pobre muchacha a la que había seducido a la mala. Así que pues se casó, y con esto pues va a establecer parentesco con Diego Velázquez, porque el propio Diego Velázquez también pretende el matrimonio a la otra hermana, así que son concuños Diego Velázquez y Hernán Cortés. En eso estaban cuando a la propia ciudad de Santiago llegó un día la noticia de que se habían encontrado algunos indígenas, hoy sabemos que son mayas, que andaban navegando en lo que hoy conocemos se llama el Canal de Yucatán. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más. Y estamos aquí, amigos, para el tercer bloque de esta tarde. Gracias a don Ángel Morales. Me dice que Hernán Cortés es un personaje muy difícil de hacer una presión objetiva, también es complicado, que es un programa interesante, que es un hombre que cambió al mundo y cambió también a México. Efectivamente, México no sería lo que es hoy. Tiene toda la razón, don Ángel, efectivamente comparto su opinión. Don Gerardo Guadarrama, como siempre, muchísimas gracias. Don Aurelio Duarte, nos está escuchando desde Puebla, que estuvo en Coatlinchán. Creo que es ahí donde encontraron el Tlaloc, si mal no recuerdo, cuando yo era niño, ahorita que estoy recordando. Beth me dice que sí es cierto que los vikingos llegaron primero a América. Bueno, si entendemos a América que se extiende hasta Groenlandia, pues sí, los vikingos llegaron a Groenlandia, pero probablemente hayan llegado hasta la península del Labrador. Pero no importa si llegaron o no llegaron, lo importante era regresar, y ellos no regresaron. Recuerdo que en la ciudad de Ottawa, en el Museo de las Culturas Canadienses, creo que hay una embarcación vikinga que se habían encontrado precisamente en la desembocadura del río San Lorenzo, pero sí, probablemente sí llegaron, pero no regresaron. Y el chiste era regresar con la noticia, y Colón sí lo pudo hacer. También le agradezco a don Roberto Muñoz Arellano, que desde Durango me está escuchando. Muchísimas gracias. Estefan Lepe de Soto me hace todo no lo voy a leer porque está muy largo. Pero mire, yo creo que Hernán Cortés sí era un estratega. Ya sé que está usted seguramente prejuiciado contra él, lo puedo percatar por lo que usted me dice, pero le recomiendo que vea el gran libro La Conquista de México de Hugh Thomas. Una vez que lo acabe, estoy seguro que va a usted a pensar de manera diferente. Don Roberto Carlín, desde Dolores Hidalgo, allá la Sierra de Santa Rosa, me pregunta que qué opino de los libros Eras una vez de Alejandro Rosas y Patria de Paco Ignacio Taibo. Le voy a quedar mal, no puedo opinar porque los tengo apilados, no me da tiempo de veras.
estoy metido en otros temas de lecturas, ya les platicaré en su momento porque ya entregué nuevo libro a la editorial, ya apenas estoy saliendo, estoy pensando otros temas y entonces no me da tiempo de leer todo lo que hay acumulado, porque sí, tengo la fortuna de que me regalan muchos libros y ya me los regalaron esas 2 colecciones de 3 tomos cada uno. Ya Florestar me dice que si de las cartas de relación que recibió Carlos I de España y de las cartas de relación de Hernán Cortés, si le contestó algo a Cortés, no les contestaba nada, el rey simplemente ni siquiera la leía el Consejo de Indias y son los que despachaban. Pero bueno, vamos a seguir el programa. Decía yo, para el año de 1517, ya para cambiar de tema, cuando aparecen estos indígenas en unas canoas que finalmente pues logran más o menos darse a entender, Diego Velázquez comprende que muy cerquita, a pocas jornadas, 2 o 3 días de navegación partiendo hacia el sur de Santiago de Cuba, hay tierra firme. No sabía qué era, hoy sabemos que es Yucatán, pero entonces va a armar una expedición que va a poner al mando de su amigo Francisco Hernández de Córdoba, que pues es el primero que llega a Cozumel en el año 1517, después de ahí sube bordeando la península yucateca, pasa por Cabo Catoche, que ustedes recuerdan que es el cabo más pronunciado de la península de Yucatán, que se enfila hacia lo que sería Cuba, y de un lado es el Mar Caribe, del otro lado el estrecho de Yucatán, y llega finalmente bordeando toda la península hasta lo que hoy es el estado de Campeche, y en Champotón, donde desembarca, tiene un terrible enfrentamiento con los indígenas locales, tan duro que lo obligan a retroceder, a reembarcarse, salir huyendo, y el propio Hernández de Córdoba, muy mal herido, va a morir de las heridas que le propinaron los indígenas campechanos de Champotón. Esto no va a ser más que despertar el apetito y la ambición a Diego Velázquez, que va inmediatamente en el año 1518 a armar una segunda expedición, esta vez al mando del famosísimo Juan de Grijalva, el que todos hemos oído, porque tiene nombre de río. Efectivamente, el río Grijalva, allí en Villahermosa, Tabasco, se debe su nombre a él, porque él es el primero que pasa por allí. Igualmente fue a Cozumel primero, luego bordeó toda la península de Yucatán, pasó por Tabasco, vio el río Grijalva, que no le puso ese nombre, ¿verdad? El río Grande, pero se va a quedar después como río Grijalva en la desembocadura donde se encuentra la ciudad de Villahermosa, y después va a seguir costeando hacia el norte y va a llegar hasta el islote de San Juan de Ulúa, que está frente a lo que después será Veracruz. Ahí no había nada en ese momento, pero desembarca en tierra firme, pues se asoma a ver qué hay y se encuentra con los enviados primeros de Moctezuma, el gran señor de Tenochtitlan. Para este momento ya lleva el propio Juan de Grijalva, algunos indios, Melchorejo uno de ellos, que ya hablaba Castilla y hablaba pues más o menos la lengua maya. Con ellos logra medio entender lo que le quieren decir los enviados aztecas, que le informan que más allá de las montañas humeantes, se ve a lo lejos el pico de Orizaba y más hasta allá el Popocatépetl, hay una gran ciudad, un gran imperio dominado por un gran señor que es Moctezuma. No quiere saber más Juan de Grijalva, estas noticias lo impactan, lo asolan por completo y decide reembarcarse y regresar a Cuba. Él tenía órdenes de Diego Velázquez de costear, de andar por la costa, y cumplió con sus órdenes. Bueno, Diego Velázquez, que es un arbitrario, lo regañó por no haberlo desobedecido. Imagínense ustedes, te hubieras quedado, le dijo. Pero bueno, se dio cuenta que era imposible, y esto va nuevamente a despertar el interés, la ambición del propio Diego Velázquez, que necesita una tercera expedición para adentrarse en esa tierra y ver qué hay. Hay que ver qué hay allá. ¿Quién es ese señor tan poderoso que le han dicho que se llama Montezuma, según decían ellos mismos? Y bueno, para esa tercera expedición decide entregársela a alguien de su confianza. Y este de su confianza es nada más ni nada menos que Hernán Cortés. Pero recuerden que Hernán Cortés tiene un carácter pues bastante alebrestadón, y que no es precisamente un hombre en el cual se pueda, digámoslo así, confiar plenamente por parte de Diego Velázquez. Recuerden que Velázquez lo metió a la cárcel, y esta es una afrenta al obligarlo a casar con Catalina Suárez, una mujer a la que nunca quiso. Es más, después les platicaré, pero hasta probablemente la mató después, Cortés a su esposa,
Pero pues es un hombre práctico, que vivía bien, era alcalde de Santiago y acepta encargarse del mando de la expedición. Y cuando algunas personas le dijeron a Velázquez, oiga, a Cortés no, lo va a traicionar, él dijo, no, es mi ahijado, yo confío en él. Sí, cuernos, por supuesto, ¿no? Cortés va a dedicarse inmediatamente a organizar su expedición. Firmó un contrato con Diego Velázquez, un contrato de forma de comenda, una comandita simple, en la que Diego Velázquez aportó el permiso, fíjense qué tramposo, y todos los gastos, toda la parte de capital y todo el trabajo industrial o laborioso se lo encomendó a Hernán Cortés. Así que Hernán Cortés invirtió toda su fortuna, que ya era bastante afortunadamente, y comenzó a reclutar hombres, casi 600, un poquito más de 600, 608 va a conseguir, para armar y conseguir barcos, va a conseguir 11 barcos, y todo esto con el fin pues de ir preparando la expedición a este nuevo mundo, que no saben ni cómo se llama, ni qué hay en él, pero los puros anuncios que han dado los enviados de Moctezuma, con eso les basta para deslumbrarse. Naturalmente, Hernán Cortés era bastante boquiflojo, comenzó a hablar y a hacer planes y a decir que en cuanto pudiera se iba a sacudir de la tutela y del mando de Diego Velázquez, que la empresa que estaba a punto de emprender era digna de él, pero no de este mequetrefe de Diego Velázquez, que era un sinvergüenza. Quizás Hernán Cortés ya comenzaba a vislumbrar en su fuero interno este concepto de que él estaba llamado probablemente a realizar algo importante. No sabía qué exactamente, pero él estaba seguro de poder hacerlo. Y esto pues va a llegar a oídos de Diego Velázquez, quien se va a proponer quitarle el mando de la expedición a Hernán Cortés. Pero que era muy astuto, recuerden que Cortés, si algo tiene es que es muy inteligente, también tenía espías en el palacio de Diego Velázquez que le informaron que ya el gobernador pensaba deponerle del mando, por lo cual Hernán Cortés decidió salirse de Cuba, desobedeciendo a Diego Velázquez, escapándose literalmente de él para dirigirse hacia Cozumel. Llevaban el mismo piloto, el mismo capitán de los barcos, comandante o el que daba la ruta de los barcos que habían utilizado Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, el famoso piloto Antón de Alaminos, que había venido inclusive con Cristóbal Colón desde el segundo o tercer viaje, así que era un hombre que conocía muy bien aquellas aguas, aquellas latitudes de aquellas costas, y con ellos pues decidieron irse de Cuba, zarpar de ahí, de Santiago, y trasladarse, dirigirse hacia Cozumel. Con él van, fíjense bien, en estos 11 barcos van 508 soldados, van 101 o 102 marineros, llevan 16 caballos, 14 cañones, 32 ballestas, 13 arcabuces, o sea, fusiles, 6 o 7 lebreles, esta raza de perros de guerra, y fíjense la lista cómo la remata. 500 soldados, 100 marineros, 11 barcos, 16 caballos, 14 cañones, 32 ballestas, 13 arcabuces, 6 o 7 perros y 2 sacerdotes. Los incluyó en las cosas a los sacerdotes el propio Hernán Cortés, el famoso padre fraile mercedario Fray Bartolomé de Olmedo y el clérigo secular Juan Díaz, que eran los que acompañaban a la expedición de Hernán Cortés, además de sus cercanos amigos, que serán los diversos capitanes de la expedición, todos ellos hidalgos, es decir, nobles pobretones, muy pobretones, con menor fortuna que la que tenía Hernán Cortés, con menor cultura, porque Cortés finalmente era universitario y los otros no, como son Pedro de Alvarado, Alonso Hernández Portocarrero, Francisco de Montejo, el que después será el conquistador de Yucatán, Cristóbal de Olid, que va a destacar en la conquista de la Ciudad de México, Diego de Ordaz, aquel que va a subir al Popo, Juan Velázquez de León, Gonzalo Sandoval y otros más, de los cuales vamos a hablar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque esta tarde. Estaba lloviendo aquí, hay todavía muchos mensajes. Esto ha sido una fortuna tenerlos a todos ustedes el día de hoy. Estefan Lepe de Soto me pregunta que cómo se hubiera desarrollado la conquista si lo hubiera comandado el gran capitán. Pues no sé, porque en historia no hay hubieras, don Estefan, perdóneme, no hay hubieras. La conquista fue como fue, así tal cual. Don Jorge Ramírez también me puede escribir
que si los restos de Cortés están en México, pero que dónde exactamente. Mire, si usted visita el centro de la Ciudad de México y va usted caminando por la calle de 20 de noviembre, va a usted a encontrar el Hospital de Jesús y junto la Iglesia de Jesús. Allí, en esta iglesia, en el fondo, entrando por la puerta principal y hasta el fondo, llegando al altar mayor del lado izquierdo en la pared, va usted a hallar una placa que dice Hernán Cortés en la parte de arriba. Ahí está sepultado Hernán Cortés porque allí los escondió en su momento Lucas Alamán para protegerlos del populacho, como él decía, en 1823, que pudo haber asaltado este tipo de situaciones para vejar los restos. Ahí los escondió, se reencontraron por ahí en los años 40 del siglo XX, y ahí estaba también un tubo de plomo con una noticia del propio Lucas Alamán pormenorizando que se trataban los restos de Hernán Cortés. Así que usted los puede visitar perfectamente bien. También Rosa Araceli Rotaeche, muchas gracias, que leyó el libro de Juan Millares de la Malinche. Es muy bueno, pero es mejor el de Cortés. El libro de Millares de Cortés es bastante bueno y les recomiendo ese. También les recomiendo buenísimo el de, por supuesto, Hugh Thomas, la historia de la conquista, pero también el libro maravilloso, magistral, de mi maestro querido, don Francisco de Casa Dufour, Hernán Cortés, que es un libro sencillo, sintético, pero de muy, muy alta calidad también. Le quiero agradecer muchísimo a Ana Rosales, dice que muy buen programa, muchísimas gracias. Que dónde se puede ver el podcast. No hay podcast de aquí de la propia estación, lo puede usted escuchar, entiendo que en iTunes, en iVoox, también en Spotify y también en YouTube. Ahí está. Ana Rosales, muchas gracias. Francisco Rosales Espinosa, también es de Orlando, Florida. Muchísimas gracias, le aprecio mucho que esté escuchándonos y que saluda a su familia que nos está escuchando en Celaya, a su señora esposa, así que saludada está. Y también le quiero agradecer, no creo que ya son todos afortunadamente ahorita. No, tengo un par de mensajes más, qué pena, han llegado muchísimos. Jorge Gallo, como siempre, también muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Pedro Rodríguez, San Miguelito, Iztapalapa, muchas gracias, así que cumplidos los saludos. Gracias por de veras por su preferencia y por sus mensajes. Yo sé que mucha gente se molesta porque saludo demasiado, pero es la menor cortesía que puedo tener como buena educación hacia las personas que se toman un minuto de su vida, de su tiempo valioso, para poder dirigirse y escribirme a mí. Así que se los aprecio enormemente. ¿Qué mueve a Cortés? ¿Qué mueve a Cortés y a sus hombres? Varios factores. Es una combinación de varios elementos muy interesantes, porque el hombre, para poderse motivar para hacer algo, tiene que estar estimulado por algunos elementos o algunas circunstancias. Hernán Cortés lo tiene muy claro. Hay cinco elementos en su conformación psicológica que lo hacen ser como es. Primero, indudablemente, la búsqueda de oro, la ambición. No me queda duda alguna. Él y muchos de los que lo siguen, la gran mayoría, la inmensa mayoría, quizás salvo los dos sacerdotes, todos van a esta empresa conquistadora para salir de pobres. Les urge tener dinero que no han podido conseguir de otra manera y saben que ahí, en ese nuevo terreno donde se anuncia ese gran imperio riquísimo, es posible que ellos puedan encontrar el dinero, el oro, la plata necesaria para satisfacer no solo sus necesidades mínimas, sino para enriquecerse. Sí, definitivamente, la ambición pecuniaria es un motivo fundamental para la obra conquistadora. Pero no solo eso. Se engañaría quien piense que nada más los hombres actúan por un solo motivo. En Hernán Cortés y en muchos de sus acompañantes, en la gran mayoría, también hay algo más: el afán de la aventura. La aventura, el ver cosas que nadie ha visto. Hoy quizás difícilmente podremos entender esta forma natural humana de la curiosidad por ver cosas sobresalientes, porque hoy lo hemos visto todo y lo que no, lo vemos instantáneamente a través de las redes sociales o en la televisión. Hoy sabemos de todo y vemos todo. Quizás el último sobresalto que llegamos a tener fue cuando el hombre llegó a la luna, y desde hace 50 años para acá nada nos espanta. Creemos haberlo visto todo.
Bueno, piensen hace 5 siglos, cuando estas gentes de veras están frente a un mundo nuevo en el que, por ejemplo, hay cosas tan extraordinarias como estos volcanes maravillosos. Ya platicaremos cuando Bernal Díaz del Castillo narra cuando van cruzando por lo que hoy se llama Paso de Cortés entre los dos inmensos volcanes y miran en el fondo una cosa extraordinaria que es la belleza de Tenochtitlan en medio de un lago. Son cosas únicas que nadie ha visto, nadie desde el punto de vista occidental europeo, por supuesto. Es la emoción de ver lo nuevo, la ambición de la aventura, el encontrarse, por ejemplo, algo tan ridículo como estas hojas larguísimas verdes que los indígenas ponen a secar o las enrollan y las prenden y echan humo, el tabaco. O encontrarse con pájaros que pueden hablar como los cotorros, los pericos, los guacamayas. Estas cosas son únicas y con civilizaciones distintas, con hombres semidesnudos que combaten como fieras, que los matan, pero sin embargo saben que hay que sobrevivir porque están haciendo algo único en su momento, en su mundo. Tercero, también se sienten nuevos cruzados. Ellos son cristianos y de veras están poseídos de un fervor de llevar a estas personas que a veces llaman infieles, a veces paganos, a veces neófitos, de llevarles la verdadera fe, la fe cristiana que ellos profesan. Ellos se sienten literalmente portavoces del Evangelio y de veras creen a pie juntillas que están cumpliendo con uno de los mandatos principales de Jesucristo cuando les dijo a sus discípulos: id y predicad a todas las naciones. De veras sienten que están en una nueva cruzada, llevando la fe de Cristo a estos territorios donde no está todavía. Fíjense, vamos sumando. Sí, el dinero, la ambición pecuniaria, sí, por supuesto. Sí, el afán de la aventura de ver cosas inusitadas e inauditas que nadie ha visto. Sí, el llevar también, ser portadores de la verdad, de la fe cristiana. Por supuesto, ya van 3 elementos. Hay uno más que Cortés lo tiene perfectamente bien claro. Tiene un deseo enorme de fama, de prestigio, de grandeza, de gloria, de ser alguien destacado, de ser un personaje de la historia. Cortés descubrió muy pronto que había nacido para ser grande, y lo fue con la conquista. Ya después, como aquí me comentaba algún amigo, lo va a fracasar, ya después será un don nadie y un mediocre más adelante. Pero en los años, estos 3 magníficos años en los cuales conquista un imperio, que militarmente es inexplicable cómo lo hace, aunque me digan lo contrario, porque logra reunir como estratega la magia, primero, de tener nada más un puñado de españoles que serán 1080 en el mejor momento. Segundo, tener 100,000 indios aliados, es decir, logró volcar a que todos los demás habitantes de América se unieran con él en contra de los aztecas. Y tercero, hubo una estrategia militar brillante que fue el sitio de Tenochtitlan. Pero bueno, eso lo pueden leer ustedes en el libro de Hugh Thomas. Pero indudablemente se trata de ser un gran hombre y Cortés tiene esa hambre de ser un protagonista de la historia. Y quinto, hay un elemento más todavía que obliga a Cortés, que lo compromete para hacer lo que está haciendo. No solamente es la aventura, no solamente es la ambición del dinero, no solamente es llevar la verdad de la fe cristiana, no solamente es convertirse en un personaje, en alguien grande, sino también recuerden ustedes que es noble y que es bachiller en leyes. Sabe que tiene una obligación como noble, que es de servir a su rey. Y él está convencido de que está sirviendo a su rey. En ese momento el joven Carlos I, que acaba de tomar posesión apenas un poquito, un año antes del trono español a la muerte de su abuelo Fernando el Católico, sabe que está sirviendo a su rey porque sabe, como abogado que es o joven bachiller en leyes que es, que España tiene otorgado por el Papa, desde el punto de vista europeo, por supuesto. Si nos vamos a poner pro indigenistas, pues no llegamos a ninguna parte, ¿no? Desde el punto de vista europeo, el Papa le ha otorgado a Castilla el señorío
de todas aquellas tierras que están allende el Océano Atlántico y que por lo tanto se trata de llegar a ellas para ocuparlas, tomar posesión en nombre de la Corona de Castilla, llevar la fe católica, pero todo esto es en servicio de su monarca, en el servicio y en honor de su rey, porque él es, repito, un noble, pobre de origen, ya para entonces ya bastante más rico, pero es un hombre que tiene el honor de ser un castellano leal a su rey. Esto es el conquistador. Este personaje es el que va a llevar a cabo la conquista. Repito, no lo podemos ver desde el punto de vista únicamente que fue muy cruel y desalmado con los indios, porque todos los conquistadores en todas las latitudes lo han sido. Y recuerden, nosotros, a 500 años, ninguno sufrimos esa conquista. No podemos tampoco reclamar mucho porque el 80% de los mexicanos actualmente somos población mestiza, como yo orgullosamente, y descendemos la gran mayoría de nosotros de españoles conquistadores y de indios conquistados. Por hoy, amigos, es todo. Nos escuchamos la semana que entra. Muchas gracias a mi conductor, operador don Raúl Cruz, a mi productor, a mi amigo Guillermo López Negrete y a todos ustedes, amigas y amigos. La semana que entra vamos a continuar con Hernán Cortés, pero ya en su recorrido por las costas mexicanas.